Y ya para no hacerles perder más el tiempo, porque pues también es un poquito tarde, yo digo que ya, bueno, vamos a ir empezando. Bueno, primero presentándome, soy Eduardo René Pérez Colmenero, soy parte de Secretaría Académica y bueno, vamos a ver a los agentes diuréticos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero con que tenemos que saber un poquito sobre la fisiología renal. Entonces vamos a empezar con que es una nefrona, ¿sí? La nefrona es la unidad básica y funcional que podemos encontrar en el riñón. Vamos a tener aproximadamente 2 millones de nefronas por cada riñón y esta se va a componer de varios segmentos. Entonces vamos a empezar. Si ven mi mouse. Sí, Ok, muy bien. Eh, Vamos a empezar con el primer segmento de la nefrona es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a estar formado principalmente por la cápsula de Bowman, que es este circulito que está rodeando al glomérulo. Que el glomérulo es una asa hecha de vasos sanguíneos, que vamos a tener un pedazo que es este de aquí, que es una arteriola aferente que va a llegar al corpúsculo renal y una arteriola eferente. Ahorita vamos a ver por qué es importante saber esto. Bueno, dentro del corpúsculo renal, en su polo renal, vamos a tener al túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo importante aquí? Que en el túbulo contorneado proximal se va a absorber el 65% de la carga tubular, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se va a absorber casi toda la glucosa, todos los aminoácidos, la mayoría del sodio, prácticamente la mayoría de las cosas que se filtran por el corpúsculo renal la nefrona, se van a absorber aquí, que vamos a ver más adelante qué importancia tiene saber que se absorbe el 65% en este segmento. Bueno, después vamos a ir bajando por el túbulo recto proximal, vamos a llegar al asa de Henle, que el asa de Henle va a ser principalmente permeable al agua, como podemos ver aquí en esta parte. Luego, seguimos por el asa hasta que llegamos a la rama gruesa ascendente del asa de Henle. ¿Qué importante, qué tenemos que saber de aquí? Que el 25% de la carga tubular se va a absorber aquí, ¿sí? Entonces, seguimos por el asa hasta que llegamos al túbulo contorneado distal, donde se va a absorber el 5 al 10% de la carga tubular. Entonces, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque estos tres segmentos son los principales lugares donde van a actuar los diuréticos, ¿sí? Entonces, con el simple hecho de saber cuál es la carga que encontramos en estos segmentos, podemos saber el uso clínico que podemos darle. Por ejemplo, si nosotros queremos bajar mucho el volumen, em, utilizaríamos diuréticos que actúen en el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque como aquí se da la mayoría de la reabsorción de solutos y de agua, al momento de usar diuréticos que actúen en el túbulo contorneado proximal, aumentaríamos la diuresis, el volumen de la orina. Luego, si queremos bajar el volumen también, pero no tanto, lo podríamos usar un diurético que actúe en el asa gruesa ascendente, como tenemos aquí. Y ahora, si queremos bajar el volumen, pero no tanto como los otros, por último actuaríamos en el túbulo contorneado distal. Bueno, ¿en qué situaciones querríamos bajar mucho el volumen? Por ejemplo, en situaciones que pongan en peligro la vida, por ejemplo, la elevación de la presión intracraneal. Entonces, ¿qué fármaco utilizaríamos? Un ejemplo de esto sería el manitol. ¿Y el manitol dónde actuaría? En el túbulo contorneado proximal. Y ahí bajaríamos mucho el volumen. Después, si nosotros queremos bajar, bueno, mucho el volumen, pero no tanto como el tubo contorneado proximal, utilizaríamos el asa gruesa ascendente. ¿En qué situaciones podríamos utilizarlo? En el un edema periférico o en un edema agudo de pulmones. ¿Y qué fármacos podríamos utilizar aquí? Serían los diuréticos de asa. Y ahora, por último, quedamos que en el túbulo contorneado, quedamos que en el túbulo contorneado distal se, se baja el volumen, pero no tanto. El hecho de que no baje tanto el volumen hace que
los diuréticos que actúen principalmente en el túbulo contorneado distal sean muy buenos para tratar la hipertensión. Un ejemplo de esto son las tiazidas. Entonces, las tiazidas van a actuar principalmente bueno, van a actuar en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos lo vamos a saltar porque lo vamos a ir explicando conforme vayamos viendo los fármacos. Entonces, vamos a ir viendo el mismo orden que tiene la nefrona. Vamos a empezar viendo los fármacos que actúan en el túbulo contorneado proximal, primero. La única excepción en esto es el manitol porque se me movió la diapositiva y lo tengo hasta el final. Pero bueno, eso lo aclaro después. Entonces, ¿qué fármaco vamos a ver ahorita? Son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bueno, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener unas proteínas que nos van a ayudar al transporte de iones a través pues, de la célula, como podemos ver en la imagen. Que no se les olvide, estamos en el túbulo contorneado proximal. Entonces, nosotros vamos a tener esta proteína de aquí, que es un translocador. ¿Qué quiere decir que es un translocador? Que nosotros vamos a meter una sustancia a la célula a la vez de que sacamos otra, ¿sí? En este caso es un translocador sodio-hidrógeno. ¿Por qué? Porque vamos a estar metiendo sodio a la par que nosotros sacamos hidrógeno, ¿sí? Este translocador va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan, yo les mencioné que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de todo. Una de estas cosas, una de estas sustancias es el bicarbonato, que en este segmento se va a absorber el 85%. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos, cuando se filtra el bicarbonato por la nefrona, nosotros necesitamos volverlo a absorber, porque el bicarbonato es muy importante para el cuerpo, porque nos ayuda como un amortiguador fisiológico para que no nos dé, por ejemplo, alcalosis o, acidosis. Nos ayuda a amortiguar eso. Entonces, necesitamos absorberlo, pero el problema es que el bicarbonato es muy hidrosoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que no atraviesa la membrana. Entonces, ¿qué necesitamos para que el bicarbonato pueda atravesar la membrana y pueda irse otra vez a la sangre? Bueno, necesitamos a la anhidrasa carbónica, como podemos ver en la imagen. ¿Cómo nos va a ayudar la anhidrasa carbónica para absorber el bicarbonato? Bueno, volvemos al transportador. De aquí del transportador vamos a sacar un hidrógeno a la vez que metemos un sodio. Una vez que el hidrógeno está fuera, se va a unir al bicarbonato para formarnos ácido carbónico. Ahí donde está el mouse. Para formarnos ácido carbónico, ¿sí? Con la acción de la anhidrasa carbónica, ese ácido carbónico se va a deshidratar. Nos va a formar agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono sí puede atravesar la membrana celular. Entonces, el hecho de que este dióxido de carbono pueda meterse nos hace que después podamos hidratar otra vez el dióxido de carbono para formarnos anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica se va a disociar y nos va a dar un hidrógeno y un bicarbonato. O sea, lo mismo, pero del otro lado, el que estaba en la luz. Entonces, este bicarbonato se va a volver a absorber, se va a ir a la sangre a través del cotransportador bicarbonato sodio, ¿sí? Este de aquí. Y el hidrógeno se va a volver a reciclar para absorber más bicarbonato, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos la anhidrasa carbónica? Si nosotros bloqueamos la anhidrasa carbónica, no se va a llevar esto aquí y no se va a llevar esto acá. Entonces, ¿qué efectos podremos ver? Número 1, al momento de que no funcione la anhidrasa carbónica, ya no vamos a poder formar este hidrógeno de aquí, ¿sí? Este hidrógeno de aquí ya no se va a formar. Por ende, este el translocador sodio-hidrógeno tampoco va a funcionar porque ya no vamos a tener este hidrógeno que necesitamos para sacarlo a la luz. Entonces, no vamos a poder sacar hidrógeno, no vamos a poder reabsorber tampoco sodio. Entonces, ¿esto qué nos va a ocasionar? Que vamos a aumentar el contenido de sodio y de bicarbonato en la luz tubular. ¿Sí? Entonces, ¿qué usos le podemos dar a los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Los podemos utilizar en glaucoma. ¿Por qué en el glaucoma?
Porque nosotros tenemos también anhidrasa carbónica en el ojo, pues, para formar el humor acuoso. Entonces nos ayuda también a disminuir la presión intraocular. Alcalinización de la orina. ¿Por qué vamos a alcalinizar la orina? Porque miren, al momento de nosotros estar excretando más bicarbonato, este bicarbonato nos va a volver la orina alcalina. ¿Y en qué situaciones nosotros queremos tener una orina alcalina? Por ejemplo, el ácido úrico y la cistina forman piedras en pH ácido. Entonces podríamos utilizar los inhibidores de la anhidrasa carbónica para poder alcalinizar la orina y que no se formen estas piedras. También, si nosotros estamos intoxicados con ciertos tipos de fármacos, el hecho de que nosotros alcalinicemos la orina nos va a ayudar a excretarlos más. Entonces nos pueden ayudar también a disminuir una intoxicación. También, cuando tenemos una alcalosis metabólica, ¿por qué nos va a ayudar en la alcalosis metabólica? Porque no vamos a estar absorbiendo este bicarbonato. Entonces, al momento de no estar absorbiendo este bicarbonato, nuestro cuerpo se está volviendo más ácido. Entonces, estamos contrarrestando el efecto de la alcalosis, aumentando la excreción de bicarbonato. También hay una patología que se llama el mal de montaña. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando subimos a una altura a la que no estamos acostumbrados, por ejemplo, Durango está a 1820 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros vamos a una montaña que está a 3000. Entre más altura, menos oxígeno hay en el aire. Entonces nosotros nos cansamos más y empezamos a hiperventilar. Al momento de hiperventilar, nos estamos causando una alcalosis respiratoria. Entonces podríamos utilizar estos fármacos también para contrarrestar esta alcalosis. Pero bueno, ¿qué efectos adversos podremos ver con los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Bueno, podremos ver acidosis metabólica hiperclorémica. Sí, ahí me faltó poner hiperclorémica. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque como estamos excretando más bicarbonato, pues va a haber más iones hidrógeno en el cuerpo y bueno, y nuestro cuerpo no va a poder contrarrestar esta acidosis. Entonces nos va a causar una acidosis metabólica hiperclorémica. Más adelante en la diapositiva les voy a explicar por qué hiperclorémica, pero con que se queden que es eh, acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí? Bueno, también nos va a formar cálculos del fosfato de calcio. Aquí es contrario a lo que les mencioné con el ácido úrico, que el ácido úrico forma cristales en el pH ácido de la orina. El calcio y el fosfato en un pH alcalino hacen que no se puedan reabsorber y puedan formar cristales de oxalato de calcio, que son los más comunes en la nefrolitiasis renal. También, pérdida de potasio. ¿Por qué pérdida de potasio? Bueno, recuerden, lo que nosotros hagamos en un segmento más proximal de la nefrona va a tener efectos más abajo. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros no absorbemos sodio en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal vamos a absorber parte de ese sodio que no absorbimos anteriormente. ¿Sí? Y cuando nosotros normalmente absorbemos sodio, excretamos potasio. Entonces, como aquí no absorbimos tanto sodio, todo ese sodio que no estuvimos absorbiendo se va a absorber en segmentos más abajo y nos van a ocasionar que estemos expulsando más potasio. Entonces, el hecho de que estemos expulsando más potasio nos va a causar una hipocalemia o hipopotasemia, ¿sí? Otra cosa, la somnolencia y la parestesias se van a originar por la pérdida de iones, ya sea de sodio o de potasio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los inhibidores de la SGLT2. Bueno, que estos fármacos se van a utilizar principalmente son terapia de tercera línea en la diabetes mellitus. Va a haber si recuerdan, les mencioné que en el túbulo contorneado proximal se absorbe aproximadamente el 90% de la glucosa. Entonces, ¿dónde van a actuar
los inhibidores de la SGLT2 en el túbulo contorneo proximal. ¿Con qué transportador? El cotransportador sodio-glucosa, que este es por sus siglas en inglés, que es sodio-glucosa-like transporter, y luego 2. ¿Sí? Por eso es SGLT2, sodio-glucosa-like transporter 2. Bueno, aquí vamos a tener todos los que terminen en glifosida, son parte de este grupo. Dapaglifosina, canaglifosina, epaglifosina, todos esos, ¿sí? Bueno, nos van a reducir la hemoglobina también glucosilada de un 0.5 al 1%, que es la hemoglobina glucosilada o glicada. Cuando nosotros tenemos los niveles muy de glucosa en la sangre altos durante mucho tiempo, se empieza a pegar esa glucosa en la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina glucosilada es un marcador que nosotros podemos utilizar en la diabetes para ver los niveles de hiperglucemia en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros podemos bajar la hemoglobina glucosilada 1.5 a un 1% nos demuestra que bajamos la hiperglucemia en sangre, ¿sí? También nos pueden ayudar bueno, podemos ver como efecto adverso o en personas diabéticas que no sería tanto como efecto adverso una pérdida de peso, porque como podemos ver, como sabemos, la diabetes eh, puede darnos por un síndrome metabólico que podemos tener obesidad, dislipidemia, hiperglucemia, pero no se sabe muy bien si es por todo lo que estás orinando, por el hecho de que sea un diurético, o porque si de verdad te está ayudando a bajar de peso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con otros diuréticos muy importantes que son los diuréticos de ASA. ¿Sí? Los diuréticos de ASA van a actuar principalmente en el ASA ascendente gruesa de Henle. ¿Sí? Que aquí podemos ver, estas son las proteínas que podemos encontrar en el ASA ascendente gruesa. Vamos a tener a un transportador, que es el transportador sodio, un potasio y 2 cloros, que es muy importante. Y aquí quiero que me presten mucha atención porque aquí vamos a entender muchas cosas de, de cómo funcionan los diuréticos de ASA, porque van a actuar en segmentos más abajo. Bueno, como podemos ver, el sodio y el potasio, los dos son positivos y el cloro es negativo, ¿no? Entonces se supone que al momento de absorber el sodio, el potasio y los cloros, tenemos una carga isoeléctrica, pues, porque nos estamos llamando dos cargas negativas y dos cargas positivas, ¿sí? Pero aquí lo que podemos ver es que en este segmento quiero que se queden que se van a absorber más cloro, ¿sí? Se va a absorber mucho cloro. Entonces, al momento de que se absorbe más cloro, este pedazo de aquí, la luz, el lumen o la luz de la orina, se va a volver más positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos llevando los aniones. Pero hay que sumarle otra cosa. El potasio sale de la célula bueno, de la célula de la nefrona por unos canales que se llaman ROMC, ¿sí? Recuerden lo que le dije, cada vez que metemos sodio sale potasio. Se sale. Entonces, al momento de que se sale, como es positivo, va a aumentar el pH, la carga eléctrica. Se va a hacer más positivo. Se va a hacer más positivo porque se está saliendo el potasio y porque estamos sacando el cloro, que es negativo. Entonces, si nosotros juntamos dos cargas iguales, o sea, lo que va a pasar es que se van a repeler como dos imanes. Pum, se van a empujar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aumentando la carga positiva aquí hace que expulsemos los iones positivos. ¿Cuáles iones positivos vamos a expulsar aquí? Bueno, vamos a reabsorber, por esto va a ser el magnesio y el calcio, ¿sí? Y se van a absorber por vía paracelular, como podemos ver aquí. Entonces, indirectamente, con este transportador, lo que vamos a estar absorbiendo es sodio, cloro, magnesio y calcio. Y el magnesio y calcio es por la carga positiva que generamos en la luz, en la orina. ¿Ok? Entonces,
¿Qué pasaría si nosotros bloqueamos este transportador, que es donde actúan los diuréticos de asa, en el transportador sodio, potasio, 2 cloros? Bueno, por obvias razones, pues no absorberíamos sodio, no absorberíamos potasio ni cloro. Al momento de no absorber esto, la luz de la orina no va a cambiar. Entonces tampoco podríamos absorber magnesio y cloro y magnesio y calcio, perdón. No podríamos absorber estos dos, ¿sí? Entonces, esto nos podría ayudar a saber en qué situaciones podríamos utilizar los diuréticos de asa. Quizá, perdón. ¿En qué situaciones lo podríamos utilizar? En hipercalcemia. ¿Por qué en hipercalcemia? Porque nosotros al momento de bloquear este transportador no estamos absorbiendo calcio por el mecanismo que ya le mencioné, que no aumenta el potencial positivo de la orina. También podemos utilizarlo en la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué la insuficiencia renal aguda? Porque nosotros, cuando el riñón no genera el suficiente volumen urinario, se empieza a dañar. Entonces nos puede ayudar a aumentar el volumen de la orina para que no se dañe. También nos va a ayudar a la sobredosis de aniones, como bromuro, fluoruro y yoduro. ¿Pero por qué es esto? Por la misma carga que generamos nosotros en la luz. También, aquí no lo puse, o se me fue, los diuréticos de asa se van a utilizar principalmente en situaciones de edema, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un edema pulmonar. ¿Cuál es el diurético que podríamos utilizar o que podríamos utilizar para bajar ese edema pulmonar? Serían los diuréticos de asa. ¿Qué diuréticos de asa tenemos? La furosemida, la bumetanida y la torsemida, ¿sí? Entonces, estos diuréticos de asa los podemos usar. Bueno, los diuréticos de asa se usan principalmente, su principal indicación es el edema, y es el edema de pulmón agudo o el edema eh, periférico, también en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca, el corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear sangre fuera pues de sí mismo, pues, para enviarlo a la circulación sistémica. Al momento de bajar un poquito el volumen sanguíneo, le estamos como que ayudando a que no tenga tanta carga. Entonces también lo podemos utilizar en insuficiencia eh, cardíaca. Pero con que se queden con que los diuréticos de asa se usan principalmente para los edemas pulmonares y edemas periféricos, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos adversos vamos a poder encontrar con los diuréticos de asa? Bueno, vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar que nos van a causar una alcalosis metabólica hipopotasémica. ¿Por qué alcalosis metabólica hipopotasémica? Hipopotasémica porque les dije, no estamos absorbiendo sodio aquí. Entonces, este sodio que no se absorbió aquí se va a absorber en segmentos más abajo. Y al momento de absorberse en segmentos más abajo tanto sodio, vamos a nosotros expulsar mucho potasio. Entonces, ese potasio nos va a causar una hipocalemia. ¿Sí? Otra cosa, ¿por qué nos va a causar una alcalosis metabólica? Bueno, cuando lleguemos al túbulo contorneado, no, al conducto colector, les voy a explicar específicamente por qué el potasio se relaciona con el bicarbonato, ¿sí? Pero bueno, para hacerlo más didáctico y que, bueno, que se lo queden, cuando nosotros expulsamos potasio, también vamos a expulsar, no, perdón, hidrógeno. Cuando nosotros expulsamos potasio, nosotros vamos a expulsar también hidrógeno. Sí, que eso tiene que ver mucho con las células intercaladas en el conducto colector. Pero bueno, expulsamos potasio. Si tenemos hipopotasemia, lo más probable, bueno, con el uso de diuréticos, nos vamos a generar también una alcalosis porque estamos soltando mucho hidrógeno y ese hidrógeno no nos va a ayudar a compensar esa alcalosis que nos generamos. También, los diuréticos de asa son muy ototóxicos, ¿sí? Entonces, estos fármacos se prefieren usarse en infantes porque les puede dejarlos sordos. Entonces, tampoco lo debemos combinar con otros con otros fármacos, perdón,
que también son ototóxicos, como los aminoglucósidos, los digitálicos y no me acuerdo cuál más, pero bueno, con que nos quedemos con los aminoglucósidos, ¿sí? No se deben mezclar con otros fármacos que también sean ototóxicos. También nos pueden causar hiperuricemia. ¿Pero por qué hiperuricemia? La hiperuricemia, bueno, me faltó comentarles que en el túbulo contorneado proximal va a haber una parte que nos va a ayudar a secretar bueno, para absorber el fármaco, que nos va a ayudar a excretar también sustancias ácidas, ¿sí? Entonces, los diuréticos de ASA compiten con el ácido úrico para ser excretados por el riñón. Entonces, nosotros estamos tomando pues estos fármacos, digamos, tomamos de más. Entonces, ese transportador que nos ayudaba también a excretar el ácido úrico, pues va a estar ocupado por tanto diurético de ASA. Entonces nosotros no vamos a ser capaces de poder excretar este ácido úrico y por eso nos causa una hiperuricemia. También nos va a causar hipomagnesemia. ¿Por qué hipomagnesemia? Porque como les comenté, vamos a aumentar la excreción de magnesio porque no vamos a poder absorberlo porque no generamos ese potencial positivo que necesitamos en la luz de la orina, ¿sí? Y vamos a tener reacciones alérgicas con otros fármacos. ¿Qué reacciones alérgicas? Steven Johnson. ¿Por qué Steven Johnson? El Steven Johnson es una alergia que se da por medicamentos. Uno de estos medicamentos que nos pueden generar esta enfermedad es las sulfas. Los diuréticos de ASA están hechos con sulfas, ¿sí? Entonces nos pueden generar esas reacciones alérgicas. ¿Qué otros fármacos? La penicilina, ¿sí? Las cefalosporinas. Entonces, si un paciente es alérgico a fármacos que son sulfas, tampoco le podríamos dar este. También me faltó mencionarlo, los inhibidores de la anidrasa carbónica también nos pueden causar síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Igual que los diuréticos de ASA, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver a las tiacidas. Bueno, las tiacidas, ¿dónde van a actuar? En el túbulo contorneado distal. Si recuerdan, en el túbulo contorneado distal se va a manejar del 5 al 10% del volumen de excreción. Entonces, estos fármacos van a ser muy buenos a la hora bueno, en la hipertensión, ¿sí? Bueno, ¿en dónde van a actuar las tiacidas, perdón? Van a actuar en el túbulo contorneado distal. ¿Y qué nos van a inhibir? Al cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Recuerdan que les dije que lo que no se elimina, bueno, sí, lo que no se elimina en segmentos más arriba se absorbe en segmentos más abajo. Por ejemplo, lo que no se absorbió en el asa de Henle, porque lo bloqueamos, el transportador sodio, potasio, 2 cloros, todo ese sodio va a llegar al túbulo contorneado distal. Entonces vamos a absorber este sodio junto con potasio, digo, con cloro, perdón. Este cloro, estamos absorbiendo mucho cloro y que nos puede causar una hiper, bueno, sí, hipercloremia. Pero eso nos lo va a causar una acidosis metabólica hiperclorémica, los diuréticos, no, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Pero en parte se ve a esto, porque también se van a absorber este cloro que no se absorbe en segmentos más arriba, ¿sí? Pero bueno, aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros bloqueamos este transportador, el cotransportador sodio-cloro, pues por obvias razones nos vamos a estar absorbiendo cloro ni sodio. Entonces vamos a tener poco sodio intracelular, ¿sí? Pero ¿qué creen? Abajo tenemos un transportador sodio calcio. Entonces, como no hay tanto sodio en la célula, este sodio que está en el líquido extracelular va a entrar aquí, ¡fum! Y al momento de entrar,
saca calcio. Entonces, los diuréticos tiacídicos nos aumentan la absorción de calcio por este mecanismo. Como ya no tenemos tanto sodio aquí, pues se viene del líquido extracelular y para poder entrar tiene que sacar calcio, ¿sí? Entonces, por consiguiente, nosotros podríamos utilizar un diurético tiacídico en una hipocalcemia, ¿sí? Como podemos ver aquí. También en el túbulo contorneado distal va a actuar la paratormona, que la paratormona nos va a ayudar a crear canales para poder absorber calcio. También la paratormona en el túbulo contorneado proximal va a bloquear el transportador de fosfato y nos va a excretar más fosfato. Pero bueno, eso es dato extra, ¿sí? Entonces, ¿en qué indicaciones podríamos nosotros utilizar los diuréticos tiacídicos? En la hipertensión, como ya mencioné, como no manejamos tanto volumen, podemos utilizarlo aquí para bajar el volumen necesario para tener un control de la presión adecuado. En insuficiencia cardíaca, como había comentado también en los diuréticos tiacídicos, en los diuréticos de ASA, le bajamos un poquito el volumen del corazón para que no trabaje tanto, ¿sí? También en la nefrolitiasis debido a hipercalciuria, ¿sí? ¿Por qué nefrolitiasis? Como les mencioné, la hipercalciuria es que estamos orinando mucho calcio. Entonces, a nosotros de absorber todo ese calcio de la orina, bloqueando esto y potenciando este transportador, estamos absorbiendo más calcio y como nos estamos llevando todo el calcio de la orina a la sangre, estamos evitando que se formen estos litos de calcio, que de hecho los litos más comunes en el riñón son los de oxalato de calcio. Entonces no estaríamos formando estos litos de oxalato de calcio. Bueno, también otra indicación es la diabetes insípida nefrogénica, que bueno, el libro no menciona muy bien cómo funciona, pero también lo podemos utilizar aquí en la diabetes insípida. Queda menos de un minuto, entonces cierro la sesión y les vuelvo a mandar otro link ya para terminar. Nos faltan 10 minutos y acabamos.